Hola amigos, miren nada más qué impresionante ejercicio tenemos por aquí. Tenemos que encontrar el área sombreada de la figura. Vamos a hacerlo. En otros ejercicios me han preguntado y me han dicho que si es que puedo explicar cómo pienso para solucionar los ejercicios. Bueno, en algunos ejercicios se pueden realizar directamente y otros pues son prueba y error. Hay que probar, ir probando hasta que salga pues la solución. Sí, teniendo en cuenta pues las propiedades de la aritmética y de la geometría, ¿no? Entonces no hay cómo pues olvidarse de eso. Ahora, lo primero que suelo hacer es etiquetar o ir poniendo ángulos en algunos casos. En este caso vamos a etiquetar los lados de los triángulos, ¿sí? Entonces vamos a etiquetar este lado, lo vamos a llamar C. Y a este lado de aquí, de este triángulo que tiene área 4, lo vamos a llamar D. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el área del triángulo? Vamos a anotarlo por aquí. El área del triángulo es igual a base por altura sobre 2. Tenemos que saber pues estas fórmulas, ¿no? El área del triángulo, ya no vamos a poner el área porque ya sabemos cuál es el área. Es 4. Entonces simplemente anotamos 4 igual. ¿Cuál es la base y cuál es la altura de este triángulo? Puede ser cualquiera de estos dos lados porque es un triángulo rectángulo que hay 90 grados y esta es la hipotenusa. Entonces obviamente estos dos son los lados. Y no pasa nada que ponga CD o DC, porque se está multiplicando, ¿no? Entonces vamos a poner CD sobre 2. Este 2 lo vamos a pasar al otro lado multiplicando. Podemos pasarlo para obtener CD, pero por el momento lo vamos a dejar así, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer con este triángulo de aquí. Entonces a este lado lo voy a llamar E y a este lado de aquí lo voy a llamar F. Muy bien, entonces el área de este triángulo es 3. Y pues es base por altura sobre 2. No pasa nada que ponga EF o FE. Entonces EF sobre 2. Perfecto. Listo. Y ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos otro triángulo, pero este triángulo lo podemos poner otras letras, ¿no? Podemos poner G y H, pero tendríamos más variables. Y lo que creemos, pues y lo que nos conviene es que haya las menos variables posibles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a etiquetar este lado del triángulo basándonos en este lado y este lado. Entonces, todo este lado debe medir lo mismo que este lado de aquí, que es C. Entonces, este pedacito de aquí, que es el lado del triángulo, es C menos este pedacito de aquí, que es F. Fíjense, encontré un lado del triángulo en función de este pedacito de aquí para que no tenga más variables, ¿sí? Entonces, lo mismo voy a hacer con este lado de aquí. Entonces, este lado que es D es este pedacito de aquí, pero todo el lado debe medir E, porque como este lado es igual a este lado, entonces todo este lado es E, y como queremos este pedacito es E menos D. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar con esto de aquí, de nuevo vamos a hacer lo mismo como hicimos en los otros triángulos. Entonces, ponga mucha atención. 5, vamos a anotarlo por aquí. 5 va a ser igual a la multiplicación de la base por altura sobre 2. Cualquiera de estos dos puede ser la base y cualquiera de altura. Vamos a decir que esta es la base y que esta es la altura. Entonces nos queda E menos D multiplicado por C menos F. C menos F. Espectacular. Y esto es igual a 5. Y todo esto sobre 2. Recuerden que es área, ¿no? Base por altura sobre 2. Pasamos el 2 al otro lado a multiplicar y nos queda 10 igual a E menos D multiplicado por C menos F. Muy bien, y aplicamos propiedad distributiva. Tenemos 10 igual a E por C, que nos da S o CE. Y por aquí pues nos podemos dar cuenta de algo muy bueno. Fíjense, esto de aquí, CE, es el área del rectángulo. Fíjense, C por E es este lado por este lado. Ese es el área del rectángulo. Muy bien, entonces esto me indica que vamos por buen camino porque ya tenemos algo conocido, ¿no? Entonces, CE y luego esta E multiplicada por F, ¿no? EF menos EF. Perfecto. Luego este por este, menos por más, me da menos DC. Y luego menos por menos me da más DF. Fenomenal. Tenemos esta expresión de aquí. Y fíjense que nosotros podríamos encontrar EF. Tenemos EF por aquí. Y es fácil encontrarlo porque solo tenemos que pasar a multiplicar al otro lado. Y lo mismo sucede con DC. Entonces vamos a encontrar DC. DC va a ser igual, si pasamos este 2 a multiplicar al otro lado, me queda 4 por 2 que me da 8. Espectacular, ya tengo DC, tengo esto de aquí. Y EF va a ser igual, si pasamos el 2 a multiplicar al otro lado, nos queda 2 por 3 que es 6.
Fantástico, tenemos entonces dos de los datos de aquí. Tenemos que 10 va a ser igual a CE menos EF es 6 y DC es 8. Muy bien, menos 8 entonces nos queda. Y más DF. Tenemos un problema aquí porque tenemos pues muchas variables, ¿no? Entonces sería bueno tener en función solo de una o dos variables. Y pues sí podemos conseguirlo. Primeramente vamos a reducir al máximo esto de aquí, ¿sí? Entonces vamos a pasar este 10 al otro lado de la igualdad. Nos queda en el lado izquierdo 0. En el lado derecho nos va a quedar CE menos 6 y menos 8 es menos 14. Y más DF. Y este 10, ¿qué pasó? Lo pasamos al otro lado como menos 10. Muy bien. Ahora tenemos que 0 va a ser igual a CE menos 14. Aquí. Menos 14 y menos 10, menos 24. Y DF, ¿qué hacemos con DF? Bueno, vamos a ver si podemos encontrar DF con esto de aquí. Podemos multiplicar estos dos, ¿no? Podemos multiplicarlos. Podemos decir que DC multiplicado, fíjense, multiplicado DC por EF va a ser igual a ¿cuánto? A 6 por 8, porque eso es lo que valen ambos. Entonces DC vale 8 y EF vale 6. Muy bien, entonces sabemos que D por C, por E y por F es 48. Recuerden que cada una de estas variables son los lados de los triángulos. Entonces cada una de las variables tiene un número. No es que todo esto es un solo número, no. Cada variable tiene un número o equivale a un número. Entonces podemos decir que DCEF es igual a 6 por 8 o 8 por 6, que me da 48. Fantástico. ¿Y qué es lo que tenemos por aquí? Tenemos DF. Y si tenemos por aquí D y tenemos F. Entonces podemos dejar expresado DF, D por F va a ser igual a 48. ¿Y qué pasa con C y E? Como se está multiplicando puede pasar al otro lado a dividir. La C y la E también, ¿no? Entonces fíjense lo que he encontrado. Hemos encontrado aquí el valor de DF en función de CE. Es fantástico porque yo tengo aquí una ecuación que solo tiene CE. Entonces vamos a cambiar el DF que teníamos aquí. Teníamos más DF, ¿no es cierto? Entonces en vez de DF ponemos 48 sobre CE. 48 sobre CE. Espectacular. Ahora, ¿qué hacemos con este CE que tenemos en el denominador? Vamos a multiplicar toda la ecuación por CE para poder simplificar este CE. Nos queda entonces CE por 0 es CE. CE por 0 es 0, ¿no? CE por CE es CE al cuadrado, todo al cuadrado, ¿no? Luego, menos CE por menos 24 es menos 24 CE. Y luego CE por 48 sobre CE, vamos a ver qué nos queda. CE por 48 sobre CE. Se simplifica E y E, C y C. Y nos queda solamente 48. Fascinante, ¿no? Entonces por aquí tenemos 48. ¿Y qué es esto de aquí? Esto de aquí, señores y señoritas, es una ecuación cuadrática. Entonces tenemos una ecuación cuadrática que podemos hacer un cambio de variable para no confundirnos. Podemos decir que CE va a ser igual a X, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos queda? Vamos a cambiar o vamos a reemplazar en donde tengamos CE por X. Nos queda X al cuadrado menos 24 CE, pero en vez de CE tenemos X. Y más 48. Perfecto. Listo. Tenemos una ecuación cuadrática que podemos solucionarla con la fórmula general para las cuadráticas. Muy bien. Fíjense, hemos llegado pues a un punto en donde ya podemos encontrar el valor del rectángulo, el valor del área del rectángulo. Esto es muy conveniente porque si encontramos el área del valor del rectángulo, podemos quitarle el área de los triángulos. Y si le quitamos el área de los triángulos al rectángulo, adivinen qué queda. Nos queda pues el área sombreada. Vamos a borrar entonces todo esto de aquí y nos vamos a quedar solo con la ecuación cuadrática. Vamos a hacerlo. Muy bien, recuerden también pues que hicimos un cambio, ¿no? Que CE era igual a X. Vamos a dejar esto escrito por aquí. Muy bien, y ahora tenemos que 0 es igual a X al cuadrado menos 24X y más 48. Perfecto, vamos a borrar esto de aquí. Y pues la fórmula general de las cuadráticas es la siguiente. X1,2 va a ser igual a menos B
más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, y todo esto sobre 2a. No se preocupen y no se asusten que esto pues es muy sencillo. Ahora, vamos a pasar este ce igual a x por acá arriba, ce igual a x, muy bien. Entonces, de aquí nosotros, ¿qué es a y qué es b y qué es c? Pues bueno, vamos a ver. A es el valor que acompaña el término, la variable con mayor exponente, es decir, esta variable de aquí. No hay un término que lo acompañe, pero está invisible un 1, ¿no? Se sobreentiende que hay un 1. A es 1, B va a ser igual al término que acompaña la X, es decir, menos 24. Y C es el término independiente, el que no tiene variable, es decir, 48. Muy bien. Entonces, podemos ir reemplazando con estos valores aquí. Tenemos que x1, 2 va a ser igual a menos 24, perdón, menos b, que es menos 24. Menos 24. Hay que proteger con paréntesis para no equivocarnos, ¿no? Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería menos 24, todo esto al cuadrado, menos 4 veces ac. A vale 1 y c vale 48. Perfecto, 48. Todo esto dentro de la raíz. Y sobre 2 veces a. ¿Cuánto vale a? A vale 1. Entonces 2 por 1. Tenemos que x1, 2 va a ser igual a menos por menos, que me da más 24. Más menos la raíz cuadrada de ¿quién? Vamos a ver. Menos 24 elevado al cuadrado es 576. Todo esto menos 4 por 1 es 4 y por 48 es 192. Muy bien. Todo esto sobre 2 veces a, 2 por 1. Entonces nos queda sobre 2. Podemos distribuir este 2 para cada uno de los términos. Nos queda entonces x1, 2 igual a 24 sobre 2 más menos la raíz de esto sobre 2. Que la raíz pues de 576 menos 192 es 384. Perfecto. Toda esta raíz sobre 2. Recuerden pues que distribuimos para cada término. Por aquí simplificamos o dividimos 24 para 2 es 12. Entonces nos queda 12 más menos la raíz. ¿Y cómo solucionamos esta raíz? Bueno, tenemos que ir sacando factores de 384. Vamos a hacerlo. 384, entonces vamos a sacar la mitad. La mitad de 384 es 192. La mitad de 192 es 96. La mitad de 96 es 48. La mitad es 24. La mitad es 12. La mitad es 6. La mitad es 3. Y la tercera 1. Espectacular. Vamos a ir juntando entonces de pares en pares, ¿no? Aquí tenemos 2 y 2, 4. Aquí también 4. Aquí también 4. Y al final tenemos un 6. Entonces 384 es igual que 4 por 4 por 4 y por 6. Vamos a ponerlo aquí. 4 por 4 por 4 y por 6. Muy bien. Y todo esto sobre 2. Esta raíz, porque acá ya dividimos, ¿no? Entonces vamos a continuar por aquí. Vamos a borrar esto de aquí y continuamos. Borramos. Muy bien. Entonces tenemos que x1, 2 va a ser igual a 12 más, fíjense aquí, nos queda la raíz cuadrada de 4 por 4 por 4 y por 6. Entonces sacamos la raíz de 4 es 2, la raíz de este 4 es 2, la raíz de este 4 es 2 y la raíz de 6 no hay, así que la dejamos dentro, el 6 lo dejamos dentro de la raíz. ¿Qué nos queda? 8 raíz cuadrada de 6. Fíjense, la raíz cuadrada de 384 es 8 raíz cuadrada de 6. Vamos a ponerlo por aquí. 8 raíz cuadrada de 6 sobre este 2, no se olviden, sobre este 2. Y tenemos que x1 va a ser igual, bueno, vamos a poner x1, 2, va a ser igual a 12 más. Simplificamos por aquí, nos queda 4, ¿no? 4 raíz cuadrada de 6. Y pues como en toda ecuación cuadrática tenemos dos soluciones. Que no quiere decir que tenemos dos soluciones de nuestro ejercicio, sino simplemente de la ecuación cuadrática que tenemos aquí. Entonces, la primera solución, x1 va a ser igual a 12, aquí nos faltó el más menos, ¿no? Aquí era más menos y aquí nos olvidamos. Bueno, tenemos aquí 12 más, en este caso vamos a utilizar el más para la solución número 1, 4 raíz cuadrada de 6, y la solución número 2, x2 va a ser igual a 12 menos 4 raíz cuadrada de 6. Perfecto.
Y recuerden esto de aquí, que X era CE, el valor del área. Entonces vamos a devolver el cambio. X entonces va a ser, vamos a ponerlo por aquí, X va a ser igual a CE. Entonces ya no ponemos X1, sino vamos a poner CE. La solución CE va a ser igual a 12 más 4 veces la raíz cuadrada de 6. Y CE también va a ser igual a 12 menos 4 veces la raíz cuadrada de 6. No podemos tener dos soluciones para nuestro ejercicio, pero sí dos soluciones para la ecuación, como lo habíamos dicho, ¿no? Entonces, ponga mucha atención que esta solución de aquí, 12 menos 4 raíz cuadrada de 6, no puede ser, porque pues tendríamos que el área del rectángulo sería menor al área de los triángulos que están vacíos unidos. Fíjense, el área que tenemos de los triángulos unidos vacíos nos da 12. Y pues aquí tendríamos un valor menor que es todo el rectángulo. Eso sería imposible. Entonces, esta de aquí no es solución. Y la solución es esta de aquí. Pero esto simplemente es el área del rectángulo. Ahora, el área sombreada, señores y señoritas, damas y damos, lo más esperado es el área del rectángulo, que es 12 más 4 raíz cuadrada de 6, menos el área de los triángulos vacíos. Entonces tengo 5 más 4 que me da 9 y más 3 que me da 12. Entonces menos 12. Fenomenal. Y fíjense lo que sucede aquí. Esto es magnífico. Se elimina esto de aquí con esto de aquí y tenemos que el área sombreada es 4 raíz cuadrada de 6 unidades cuadradas, porque estamos hablando pues de áreas. Fascinante. Y también vamos a dejar una aproximación. El área sombreada es aproximadamente 9,8 unidades cuadradas. Fascinante, espectacular. Por aquí tenemos la solución exacta y por aquí la solución aproximada. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.